reflexión de esta mañana. Hoy día es el último mensaje de nuestra serie Discípulos. Hemos enseñado, hemos dicho que para ser discípulos de Jesús tenemos que tener en mente 4 características, 4 conceptos, 4 ideas que son importantes. Primeramente, un discípulo de Jesús solo es discípulo porque es llamado por Jesús. Si usted quiere seguir a Jesús, usted solo sigue a Jesús porque Jesús te llama. Pero cuando Jesús nos llama, también define cómo debemos vivir, ¿cierto? Un discípulo de Jesús es aquel que cree que Jesús es quien Jesús dijo ser y no alimenta una idea propia, alternativa de Jesús. Solamente Jesús define quién es Él y nos llama a creer en Él, así como Él se reveló. También un discípulo de Jesús entiende que Él es llamado a servir a otros y no a sí mismo. Jesucristo dio el ejemplo siendo Él un líder servidor cuando Él lava el pie de los discípulos, como vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a ver que el discípulo de Jesús, Él es llamado a vivir en la misión a la cual Jesús entregó a su iglesia. Vamos a conversar sobre misión hoy día. Y si usted tiene algunos años, así como yo, usted seguramente pasó ahí las tardes viendo esas películas de acción de los 90, y una de las que más me gustaba era Misión Imposible, ¿cierto? Lo interesante de esa película es que siempre descubríamos que la misión sí era posible, porque él la lograba, ¿cierto? Pero lo que es icónico de esta serie, o de esta serie de películas, es que él estaba en cualquier parte del mundo y le llegaba un informativo desde su jefe y le decía: tienes que matar un tipo no sé dónde y hacer tal cosa porque van a explotar una bomba nuclear y le tiene que salvar el mundo, y este mensaje se autodestruirá en 30 segundos. Y ahí él empezaba toda su jornada. Y es muy interesante esa película. No sé si se han visto, si se acuerdan, pero básicamente esa película tiene obviamente mucho que ver con la cultura en la cual nosotros vivimos. No parece, pero sí tiene. ¿Por qué? Porque presenta la idea ahí de un héroe. Él, no sé cómo se llama en la película, pero Tom Cruise era el héroe de la película, ¿cierto? El tipo que él tenía habilidades que nadie tenía. Él era el seco. Esa era su definición. Pero por más que él sea el héroe, él no actuaba solo, tenía sus ayudantes. Todos los ayudantes bajo perfil, gente de la tecnología que ayudaba con una cosa con otra, pero él era el más importante ahí. También presenta algo que para nuestra cultura es muy importante o muy validada, que la idea de lo self-made, es decir, él era el que se hizo, él se entrenó solo, él se capacitó, él era seco por sí mismo. Entonces él era único, esa era la idea, ¿no? Y nuestra cultura vende mucho la idea de ese individualismo existista. También está un poco en esa película la idea del héroe incomprendido, porque él no actúa estrictamente dentro del sistema. No es así como un agente especial que va a la oficina, que usa corbata, que se presenta. No, el tipo está en una montaña, escalando la montaña, ¿cierto? Y termina, y como que él no es parte del grupo oficial. Es siempre así como una persona diferentón. Y que siempre termina en las películas, no siempre se lleva los créditos. Él hace la gran hazaña, y bueno, y nadie supo que fue él, pero nosotros que estamos viendo la película sabemos: wow, ese cara es grande. Eso habla un poco de la cultura que nosotros vivimos, una cultura individualista, una cultura exitista, es decir, que celebra el éxito individual. Y lo que queda así como en las entrelíneas de la película es que si tú quieres, tú puedes ser como Tom Cruise. Seguramente muchos que víamos esas películas cuando jóvenes quedábamos así como: ese loco es seco, quisiera ser como él, quisiera estar escalando una montaña ahí sin ningún equipamiento y que me llamen, te tengo una tarea así como brígida, yo voy y chao, ¿cierto? Habla de esa cultura también de un cierto mesianismo que nosotros tenemos, es decir,
Él era la persona que iba a salvar el mundo. Así como John Wayne también ahí en Duro de Matar, no sé cómo se llama, y otras películas de acción. O sea, el tipo es el tipo que va a destrabar la última bomba que va a acabar con el mundo. Entonces, así que necesitamos de personas como ellos. ¿Por qué estoy hablando de eso? Esa película que se llama Misión Imposible presenta la idea de una misión que es realizada por el ser humano, que es lograda. El ser humano logrando lo imposible. Eso tiene que ver con nuestra cultura, con la forma como entendemos el mundo, con lo que queremos hacer del mundo. Es decir, yo puedo transformar el mundo si yo quiero. Eso es lo que dice nuestra cultura. Las Escrituras nos hablan de una otra misión. En esa otra misión es mucho más realista, porque habla de la vida real. Y ahí nosotros en la vida real vemos que esa otra misión nos es entregada, nos es presentada por Jesús a su iglesia. Y Jesús no entrega esa misión a una persona que es sequísima, autónoma, independiente y que va a lucirse como el gran héroe de la cosa toda. Esa gran misión es entregada a un grupo de desajustados sociales, de gente que si no fuera por Jesús no estarían juntos, de gente que no son los más capacitados, ni los más ricos, ni los más inteligentes, que digamos. Pero a ese grupo Jesús entrega esa gran misión, esa tarea también. Y yo creo que hay algo entre la misión cristiana y misión imposible, hay algo en común. Porque la misión imposible dice que era imposible, pero era posible, ¿cierto? Él pudo. Pero en la misión de Jesús, por más que parezca posible, es imposible. Porque lo que Jesús nos envía a hacer es hacer algo que para nosotros es imposible de lograr. Es decir, que alguien se convierta a Jesús. No se puede. Tú no puedes ni convertir su propio corazón, mentores más el de otro. Pero aún así Jesús nos envía y se vaya por el mundo. Es decir, Él nos envía en una misión donde la realización de la misión será concretada por Él mismo. También en esa misión, al contrario de la misión imposible donde Tom Cruise estaba ahí como el gran ejecutor, el gran solucionador, Él hacía todo, Él no dependía de nada, del Estado, de nada. En esa misión Jesús nos llama a ser en comunidad y en profunda dependencia los unos de los otros. Alguien podrá pensar, bueno, esa es una misión, quizás no es para mí. El propósito del mensaje hoy es para mostrar que esa misión es para ti. Esa misión no es para los misioneros, para los pastores, para los líderes. Hemos dicho que esa es la misión de los discípulos. Si eres discípulo de Jesús, eso tiene que ver contigo. Todos aquellos que han entregado sus vidas a Jesús se han hecho discípulos de Jesús. Entonces, si usted cree que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, se ha entregado su vida a Jesús. Recuerda que Jesús te dio una misión, pero esa misión no te dio a ti solamente de forma individual, para que no te sientas como Tom Cruise ahí recibiendo este mensaje tú solito que tenías que resolver la cosa toda. Este mensaje, esa misión, te llega a ti como discípulo, que también es parte de una comunidad. La misión es de todos, pero también tuya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús, cuando cuenta a los discípulos, cuando dice esas palabras a los discípulos, Jesús está aquí planteando lo que nosotros llamamos de la gran comisión, ¿cierto? Hermoso, la gran comisión. Mira, aquí esos versículos 19 y 20 son los más importantes para la gran mayoría de los cristianos.
Vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Lo que quiero invitar a ustedes es leer el versículo 19 y 20 a la luz de lo que Jesús dice en el versículo 18. Porque en ese texto, el versículo 18 es el más importante, impactante que todos los demás. Si bien el versículo 19 dice, vayan y hagan discípulos, una importante información, un envío de Jesús, pero esa mañana quiero invitar a ustedes a repensar la misión desde la perspectiva de la autoridad de Jesús. Porque cuando hablamos de misión, la gente tiene conceptos, ideas, preconceptos. La idea es desconstruir esos conceptos que nosotros tenemos sobre qué significa misión y hacer misión, para entender qué es lo que realmente Jesús quiso decir cuando Él nos envía a vivir como discípulos de Él en el mundo, ¿cierto? Esa palabra, antes de explicar, esa palabra que Jesús utiliza, Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra en griego significa derecho, posesión, jurisdicción, libertad, autoridad. Y nosotros sabemos la importancia de rescatar esa palabra, porque autoridad es un tema importante, ¿cierto? Entonces hemos orado aquí por varias personas que están con problemas de salud. Entonces, si usted tiene un problema de salud, ¿qué debes hacer? Antes, o en vez de buscar en Google qué significa esos síntomas, ¿no? Debes ir a un médico. Y el médico va y te dice, esto es eso. Dolor, me duele acá. Eso es gases. Y ahí yo le creo. ¿Por qué yo le creo? Porque Él es autoridad, ¿sí o no? Es autoridad, ¿cierto? Está volviendo a su casa, te paran un carabinero y usted se detiene. ¿Pero por qué? Porque Él es autoridad, ¿cierto? Él tiene el derecho por controlar la vía pública, ¿cierto? Así como el médico sabe de lo que está hablando. Son distintos tipos de autoridad, ¿sí o no? Distintos tipos de autoridad. Usted llega al trabajo el día de mañana y tu jefe te dice, mira, hoy día vas a hacer esto. Y tú sigues lo que él dice. ¿Por qué? Porque él también es autoridad, ¿cierto? Son distintos tipos de autoridad. Entonces, la autoridad es importante para entender cómo actuamos. Y Jesús habla aquí que Él tiene todos los tipos de autoridad. Todos los tipos de autoridad. Es plena en el sentido que no es compartido con nadie más, porque hay muchos médicos, hay muchos carabineros, ¿cierto? Hay muchos jefes. Lo que Él dice es que Él está por encima de todos y que es una autoridad amplia, es decir, cielo y tierra. Involucra seres humanos, animales, espíritus, ángeles, demonios, todo. Eso es. Por eso que ese mensaje de Jesús es muy importante. ¿Cómo entendemos esa autoridad? ¿Qué significa esa autoridad? Primeramente, lo que Jesús está hablando aquí, que Él tiene poder por sobre César. Le está hablando con los discípulos ahí. Y César era lo más importante, lo más grande, lo más poderoso, lo más por sobre todo en el mundo. Él puso esa autoridad así por medio del Imperio Romano a través del ejercicio de la fuerza, ¿cierto? Mucha gente murió para conquistar las naciones y los territorios ahí. Entonces, lo que Jesús está hablando es que la autoridad más absoluta de la época, que era César, está debajo de Jesús. Eso significa que el cristianismo, y ahí vamos a hablar con más detalles sobre eso, no está limitado a una esfera solamente de la sociedad. Ser discípulo de Jesús en la sociedad es una postura también política. Tiene que ver con eso. Porque el poder de Jesús es un poder que está por encima de los poderes del Estado. El poder de Jesús también es un poder cultural, porque dominaba en aquel contexto el imperio de la cultura griega. Los griegos mantuvieron su cultura mientras los romanos mantuvieron el poder político. Y ellos pensaban de una forma como pensaban los griegos. Dominaban, influenciaban las artes, el pensamiento, la filosofía y todo lo demás. Y Jesús está diciendo, todo poder, toda autoridad me es dada.
Yo tengo la autoridad última para controlar la cultura, el conocimiento. Nosotros normalmente no lo vemos así, pero Jesús está hablando que es así. Él tenía poder cultural y cómo las sociedades deben vivir, cómo debemos trabajar, cómo debemos producir, cómo debemos considerar lo que es bueno y malo. Porque Él también es un poder filosófico, es decir, un poder conceptual sobre cómo el mundo debe ser organizado. Usted seguramente toma decisiones a diario, basado en lo que cree que es bueno y malo, ¿sí o no? Usted ve una noticia y usted la juzga. ¿Eso es bueno o malo? Le pegaron a un perrito, usted va a sentir que eso es malo. ¿Pero quién dijo eso? ¿De dónde sacamos eso? Ese es un concepto que nosotros asumimos para definir lo que es bueno y malo, ¿cierto? Eso sirve también para la aprobación de nuevas leyes. Se saca una nueva ley y uno va a decir, eso es bueno o eso es malo. ¿Cómo sé? A la luz de una filosofía, de una forma de pensar. Lo que Jesús está diciendo es que Él tiene la palabra última también en ese aspecto. Él es la autoridad, a lo cual todas las ideas deben someterse. Pero Jesús también está diciendo que Él tiene poder espiritual. No solamente Él gobierna sobre las cosas que vemos, no solamente Él gobierna sobre las cosas que nosotros pensamos, hacemos, queremos, pero Él gobierna también sobre lo que nosotros no vemos. Sobre las huestes, sobre los poderes espirituales, sobre ángeles y sobre demonios. Entonces, no hay poder ni autoridad en el universo que no esté bajo el control de Jesús. Es eso lo que Él está diciendo. Eso debiera darnos paz, pero muchas veces nos da nada, porque uno lee ese texto y salta para el versículo siguiente, porque piensa que lo más importante es lo que yo voy a hacer. Lo más importante es lo que yo voy a hacer. Lo más importante es lo que Jesús me está diciendo que es Él. ¿Por qué? Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, por causa de la autoridad que yo tengo y que es completa y absoluta, ustedes van a hacer eso. Nosotros tenemos un problema en asimilar toda esa autoridad de Jesús. ¿Por qué? El problema es que nuestra forma de pensar, que funciona de una manera que se vino desarrollando desde hace muchos siglos en el occidente, es una forma de pensar dualista, es un dualismo humanista. ¿Qué significa eso? Hemos separado el mundo en dos esferas, donde una de las esferas es la esfera de la fe, de la religión, de la espiritualidad, y la otra esfera es la esfera de la razón, de la ciencia, del ser humano, de la sociedad, de la cultura. Y esa división hace con que yo ponga arriba todo lo que es alma, iglesia, Biblia, fe, teología, y todo eso que está arriba está en el ámbito privado. Es tu opinión. Por eso es difícil hablar de Jesús si yo creo que Jesús es mi opinión. Cada uno tiene la suya. ¿Por qué voy a evangelizar? ¿Cómo voy a evangelizar? Eso es como pensamos, ¿cierto? Porque lo que es verdad y lo que es autoridad está abajo. Porque abajo está el cuerpo que examina el médico. Está la sociedad, la democracia. Está ahí la ciencia. Y la ciencia tiene la palabra última. Incluso mucha gente lee la Biblia y cuando sale una noticia, arqueólogos encontraron tal cosa en tal fecha, lo que confirma, uno se siente en paz. ¿Viste? La ciencia confirmó la Biblia. Como si la Biblia necesitara de ese tipo de confirmación. Como si la Biblia no fuera autoritativa por sí misma. Necesito que la ciencia confirme. ¿Por qué necesito que la ciencia confirme? Porque en mi mente hay una división, hay una separación. Yo considero todo lo que está abajo como verdad, todo lo que está arriba como opinión. Verdad universal, todo lo que es razón, cultura, ciencia, política, filosofía, ser humano. Arriba está Dios y ahí es opinión suya. Si nosotros pensamos así,
tenemos un problema. Porque en esa visión dualista, Cristo no reina. Cristo, lo que Él dijo en el versículo 18, es totalmente lo contrario de la forma de pensar contemporánea. Él dijo, toda autoridad me es dada. De manera a que toda la forma como pensamos, la naturaleza, el cuerpo humano, la ciencia, la política, la religión, todo eso está bajo la autoridad de Jesús. Eso hace con que Jesús no sea o no esté en el campo de la opinión, sino que de la verdad universal. Es tan absurdo, hemos tenido muchas discusiones en los últimos años con relación a eso de las vacunas y de la ciencia, anticiencia. Antes era el terraplanismo, unos quieren que la tierra es plana, y la gente decía que había mucha gente que no pensaba, que no creía en la ciencia. Y se ha dicho mucho en los últimos años de la gente que no cree en la ciencia, como si fuera una fe. Y es una fe. Pero se presenta la ciencia como la verdad que tú tienes que creer, porque así es como son las cosas. Pero la espiritualidad, eso es una invención que tú puedes creer si quieres, pero no es así como son las cosas. ¿Me entiendes? Cristo viene y destruye esa división, destruye esa separación, porque la afirmación de Cristo confronta nuestro estilo de vida. La razón por la cual trabajas, por la cual ahorras, por la cual te endeudas, es en parte por cuenta de eso. Refleja nuestro estilo de vida, nuestros objetivos en la vida. Seguramente usted tiene un objetivo económico, un objetivo familiar, salir de vacaciones, comprar, no sé, un mueble, un bien, no sé. Eso es parte de nuestro estilo de vida, que es reflejado por la forma como vemos el mundo. No hemos tomado una decisión trascendental, totalmente limitando esa decisión al Señor muchas veces. Nosotros oramos y pedimos al Señor oración cuando estamos enfermos, pero no siempre agradecemos cuando estamos sanos. Nosotros tomamos el remedio, oramos, tomamos el remedio, pero lo que nos sanó fue el remedio. No estoy hablando que tenemos que ser anticiencia, estoy hablando que la ciencia no es anti-Dios. Y ese sofisma que se creó en los últimos siglos, de que de un lado está la ciencia, de otro lado está Dios, tienes que escoger en qué lado estás. No, Jesús en el versículo 18 dijo que no es así. Dijo que Él tiene toda autoridad. Él está por encima de la ciencia. Él creó la ciencia. Él inventó la inteligencia de los inteligentes. Él controla el universo por medio de la democracia y por medio de la dictadura. No hay un poder que escapa del dominio de Jesús. Entonces yo tengo que entender que esa división que yo tengo en mi corazón debe ser rota, porque esa división cultiva en nuestros corazones un ídolo. Y como dije, el dualismo es humanista, porque abajo es Tom Cruise, él solito, tratando de derrotar todos los problemas del mundo. No necesita de Dios. Él se la puede. Tiene toda la respuesta, tiene toda la fuerza, tiene todo. El ser humano ha sido formado en los últimos siglos para pensar que tú puedes. No necesitas de Dios. Pero si tú quieres, puedes tenerlo, pero no lo necesitas. Vivimos nuestras vidas, incluso como cristianos, pensando que no necesito totalmente de Dios. Yo puedo. Y si me hace difícil la vida, le pido para que Él complemente, para que me ayude. Y esa es una idea muy equivocada bíblicamente, porque no es Dios quien me ayuda. Si la historia es de Él y Él gobierna todo, soy yo quien ayudo a Él. Soy yo quien le sirvo a su plan, a su propósito, a su misión. Yo no soy el Señor de mi vida, Él es. Tenemos que romper con ese ídolo de nuestros corazones, que nos pone a nosotros como autónomos, como personas que pueden por sí mismos vivir la vida como quieren. ¿Cuál es el problema de la misión? El problema de la misión es que nosotros no asumimos la misión de Jesús porque tenemos la nuestra. Ya tenemos la nuestra. Estamos acá. Sabemos cómo el mundo funciona. Sabemos hacer eso. Vamos a plantar una nueva iglesia. Yo sé cómo hacer.
Hay que comprar sillas, armar un lugar, prender unas luces, un grupo que toque. Yo sé hacer, yo puedo hacer. Mira el humanismo profundamente enraizado en nuestros corazones, incluso cuando hacemos cosas, entre comillas, para Dios. Lo que Jesús dice es, no, el poder es mío. Porque Jesús tiene poder, Él tiene el deber, el derecho de decir cómo se hacen las cosas. Usted no puede llegar mañana a su jefe y decir, no, a partir de hoy las cosas van a ser así, así, así. Porque tú no tienes ese poder, no tienes esa autoridad. No es tu empresa. Él te va a decir, no, el jefe aquí soy yo, el dueño aquí soy yo y yo doy las reglas. ¿Cierto? Normalmente es así. Nosotros estamos diciendo para Dios, no, yo no voy a hacer como tú quieres. Yo voy a hacer una iglesia para ti, a mi manera. Esa es rebelión, esa es la idolatría del corazón, donde yo soy el omnipotente que gobierna el mundo y yo me doy mi propia misión. Si hay un soberano, la misión que Él da no es una opción, es un deber. ¿Y qué es lo que Él nos da como misión? ¿Cómo se realiza esa misión? Jesucristo va y dice, como es el famoso texto, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Los discípulos de Jesús ahí reunidos, ellos estaban esperando que el reino de Dios iba a venir, iba a destronar a Roma, el imperio global. Ellos escuchan el versículo 18 y se hicieron así con las manos. Ahora viene. Toda autoridad me es dada de los cielos y la tierra. Y ellos pensaban, vamos a destruir el emperador y vamos a restablecer Jerusalén y vamos a dominar y matar a esos impíos que han estado maltratando al pueblo de Dios todos esos siglos y vamos a conquistar el mundo. Y Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ellos, amén. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y fue así como ¿qué? No, Jesús no es discípulo, es guerra. Nosotros queremos dominar, queremos ordenar el mundo, establecer el reino de Dios. Pero Jesús dijo, no, el reino de Dios será establecido a mi manera. ¿Y cómo es esa manera? Ustedes van a ser discípulos. Como yo les hice, harán ustedes. El reino de Dios no vendrá por medio político, por medio militar, por la imposición de la fuerza. Vendrá por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Y eso es muy importante entender. Cristo manifiesta su poder, su autoridad. Ese poder, esa autoridad que Él dijo en el versículo 18, por medio de su iglesia. Iglesia no es un grupo vecinal, no es una asociación de personas interesadas, de individuos que de forma privada y particular se reúnen por motivos privados y particulares. La iglesia no es de iniciativa privada, la iglesia es pública, de derecho público, literalmente nuestra corporación de derecho público. ¿Qué significa eso? Significa que es por medio de este cuerpo que Cristo está ejerciendo su dominio sobre la realidad. ¿Cómo eso? Primeramente haciendo discípulos, es decir, guiando a otras personas en el mismo proceso que ustedes han caminado, de reconocer quiénes son ustedes en la historia de la humanidad, de reconocer sus pecados y de aprender en Cristo y con Cristo quiénes son y imitarse en Cristo, es decir, mirar a Cristo como su paradigma. Eso es lo que deben hacer. Vayan y formen personas así como ustedes han sido formados. Es un proceso de crecimiento que uno experimenta uno mismo. Siendo ustedes mismos discípulos, deben formar a otros a que sean lo que ustedes son. Eso apunta a un proceso de ejercicio de la autoridad de Jesús en el mundo que es natural, de cierta manera, que es profunda. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que alguien entre en el poder y cambie todo de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que Jesús va y dice? No, nosotros vamos a cambiar el mundo desde la base, persona a persona.
nación a nación, etnia por etnia. Ustedes son discípulos, así que hagan lo que ustedes ya son. Era muy realizable. Jesús no nos pide que hagamos cosas absurdas como en Misión Imposible. ¿Qué es lo que Jesús nos pide? ¿Qué es lo que Jesús nos ordena? A que nosotros repliquemos con otros lo que hemos aprendido. ¿Usted quiere saber cómo evangelizar? Es fácil. ¿Por qué cree usted en Jesús? Respóndete para ti mismo. ¿Cómo llegaste a creer en Jesús? Con esas dos respuestas, cuéntaselo a otro. Eso es. También Jesús rompe el paradigma etnocéntrico aquí, porque ellos pensaban que Jerusalén estaba en el centro del mundo, de la existencia, de la realidad. Todo va hacia Jerusalén. Todo es basado en ellos, nuestra raza, nuestro pueblo, nuestra historia, nuestra cultura. Y Jesús dice, ya chiquillos, ese cuento se acabó. Tuvo su propósito en la historia. Pero ese pueblo en realidad está llegando al cumplimiento de la promesa que fue entregada allá al inicio. Todos son hijos de Abraham. Todos creen que Abraham es su padre y su ancestro más importante. ¿Qué es lo que Dios prometió para Abraham? ¿Cuál es el pacto de Dios con Abraham? En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí Jesús hace mención a eso y dice, chiquillos, ustedes van a ser discípulos para todas las familias de la tierra. Aquí se cumple la profecía dada, o la promesa, el pacto entregado a Abraham. Ustedes son mejores judíos cuando entiendan que el reino no es solamente de los judíos, que los judíos fueron separados por Dios para bendecir a todas las naciones. Y aquí está el cumplimiento. Jesús rompe ese paradigma y nosotros pensamos, los judíos tenían esa volada de que ellos eran el centro del mundo. Nosotros no somos así, somos multiculturales, tenemos gente de distintas nacionalidades aquí, qué sé yo. Pero muchas veces nosotros como iglesia, como congregación, pensamos que no es nuestro problema que haya gente en Sierra Leoa que no conozca a Jesús. Alguien se moverá, ¿cierto? Y normalmente los latinoamericanos piensan ¿cómo? Algún gringo se le ocurrirá ir allá. Porque los gringos son canutos también y tienen plata. Así que a ellos les gusta esa cuestión y nosotros tenemos tanto que alcanzar acá. Normalmente la gente que dice eso no hace nada para alcanzar a lo que está a su alrededor. Solo como excusa para no ir a áreas, a grupos sociales que no han sido alcanzados. Lo que nosotros debemos entender es que si somos deudores de todas las naciones, como discípulos de Jesús. También Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y también bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo eso ahí? Porque esa misión se realiza no solamente cuando la persona se convierta a Jesús, se realiza en el contexto del pacto que Dios está haciendo con la humanidad. ¿Qué pacto es ese? ¿Qué acuerdo es ese? El pacto donde la persona entra en una relación oficial con Dios, donde se somete al señorío y disfruta de las bendiciones que Dios entrega, es decir, de las promesas que Dios entrega a esa persona. Hay promesas y hay exigencias. Así como funcionan los pactos, los acuerdos, ¿cierto? Usted contrata a un funcionario, tiene una promesa, te pago 500,000 pesos, pero hay una exigencia, tienes que trabajar de lunes a viernes, de 8 a 5, así. Exigencias y promesas. Cuando uno cree en Jesús, él entra en un pacto con Dios, pacto de gracia, donde hay promesas de redención, de perdón, de transformación, y hay exigencias, la exigencia de creer en Jesús, de entregar su vida a Jesús en dependencia y de abandonar los ídolos. El bautismo es la señal de este pacto, es la marca de que yo entré en la familia de la fe. Jesucristo quiere que ese proceso muestre para todos la muerte del viejo hombre, de la vieja mujer y el nacimiento de la nueva humanidad que Cristo está obrando en nosotros. La entrada de la familia de la fe. Por eso es que cuando se bautiza a alguien en nuestra iglesia, esa persona pasa a ser miembro de la iglesia. Sea un miembro menor como parte de la familia, sea un miembro mayor como un adulto que recibe al Señor.
También apunta al bautismo trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mostrando que la obra de redención es plena, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando para nuestra redención, para nuestra salvación. Y también obviamente es una declaración de pertenecimiento, porque el bautismo es tanto una señal del pacto como un sello. ¿Qué significa sello? Cuando yo compro libros tengo que poner el nombre en los libros, porque cuando uno presta, la tendencia es que no se devuelva, ¿sí o no? Hay que poner nombre. Yo me acuerdo, nosotros en algún momento prestamos tenemos unas luces LED guardadas, y para varios eventos se nos pedían, presta las luces, presta las luces. Entonces yo corté así como unas tarjetitas con el logo de Pródigo y puse en todas ellas, para que se supieran que esas son nuestras, ¿cierto? Es un sello, es mío, porque se puede confundir con otras. El bautismo también es un sello que dice: yo pertenezco a Dios. Y Jesús quería que fuera claro la evidencia de la relación nuestra con Él. Yo pertenezco a Dios. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso somos bautizados. Por eso también bauticemos a los niños. Porque cuando nace su hijo, ¿qué hace usted? Usted pone un nombre. ¿Qué nombre? El suyo. O sea, el nombre del niño. Pero ¿el apellido cuál es? ¿Cualquiera? Déjame pensar un apellido bonito. Cavalcante. ¿Cierto? Voy a inventar un apellido acá. No puedo. ¿Qué apellido voy a poner? Los nuestros, de los padres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pertenecimiento, el vínculo que se establece. Ese es mi hijo. Es hijo tuyo genéticamente, pero también es socialmente. No puedes tener a un hijo y no registrarlo. Es contra la ley. Porque ese niño también es un ciudadano debajo de este pacto, que es la sociedad en la cual todos nosotros acordamos cumplir las leyes, pagar los impuestos, ¿cierto? Respetar los vecinos. Es un pacto social. Si usted registra a su hijo con su nombre, usted debe bautizar a su hijo también, porque usted está debajo de este pacto espiritual con Dios, para que él pertenezca y disfrute de los beneficios que este pacto ofrece. Un ciudadano tiene beneficio de tener el carnet. Con el carnet él puede acceder al CEFAN, a la posta, al médico, al beneficio ¿cómo se llama? De la guardería, de donde sea, de la escuela y todo eso. Hay beneficios sociales que uno adquiere por ser ciudadano. Lo mismo pasa con el bautismo. Por eso se bautizan los niños. Pero volviendo acá, Jesucristo ordena que se bauticen y dice también: enséñales a obedecer todo lo que yo les he entregado. Nosotros leemos ese texto y pensamos que es enseñar a conocer. No, Jesús dijo: enseñen a obedecer, que es diferente, ¿cierto? Obedecer, yo tengo que entender el concepto y aplicar en la práctica. Tengo que hacer las dos cosas. Enseñar a obedecer es como aprender a manejar. ¿Ustedes hicieron clase de manejo alguna vez? ¿Sabe qué? No basta con ir a clases teóricas. Algún caballero o alguna dama tendrá que sentarte contigo en el auto y decir: ya, vamos. El pie en el acelerador, el otro en el embrague. Va soltando un poquito y va apretando, soltando uno, apretando otro. Ya. Y muere. De nuevo. Y va. Hasta que usted pueda salir con el auto, sin chocar a nadie, ¿cierto? Aprender a obedecer es un proceso de entrenamiento, de formación. Es un desconstruir de los ídolos del corazón para que Cristo vaya reinando en cada aspecto de su vida. Y Jesús dijo claramente: para que aprendan a obedecer la mayoría de las cosas que yo les he entregado, porque se aprueba con 4. No dijo eso. Él dijo: enseñen a obedecer todas las cosas. Todo el Antiguo Testamento, interpretado a la luz de Jesús. ¿De quién es Jesús? Eso es lo que ustedes van a enseñar. Esa es la práctica. Eso es lo que ustedes van a entregar. Ese es el contenido
de la misión. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que le debo decir? Lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, eso es lo que debo concentrarme. Y Jesús termina diciendo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante. Jesucristo, con su presencia, garantiza de que esa misión será exitosa. Porque uno sabe que cuando uno quiere hacer algo bien, tiene que hacer uno mismo, ¿sí o no? Es así. Seguramente usted, dama, usted dijo a su marido para que le cocinara algo y lo hizo mal. Entonces, ya, déjame que yo lo hago. ¿Sí o no? La verdad es verdadera también al revés, ¿no? O entonces, no estoy encontrando tal cosa, está en tal parte, no lo veo. Y uno tiene que salir de donde está, ir, aquí está, mira. ¿Sí o no? Si uno quiere hacer bien algo, uno sabe que tiene que ser uno. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Yo les estoy dando esa gran misión, pero no se preocupen. Yo sé que esa misión va a funcionar porque yo voy a estar con ustedes. No solamente los domingos, o los sábados, o los jueves el 11 con Biblia. Yo voy a estar con ustedes todos los días para garantizar de que eso se cumpla. Fíjate que en el pasado, cuando Moisés estaba con el pueblo en el desierto, Dios dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Ya, hasta aquí nomás llegamos, yo voy a matar a esa gente, y ustedes son muy pesados, muy desordenados. Y Moisés suplica al Señor y le dice ahí, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. No bastaba que el Señor les dijera, ya, vayan bien y que voy a estar orando por ustedes. No, lo que garantizaba el éxito era la presencia de Dios. Es el concepto bíblico de presencia de Dios. Lo que garantiza el éxito es la presencia de Dios. Y Jesús dijo, esa misión será exitosa porque yo voy a estar ahí, garantizando de que ustedes tengan las herramientas para hacerlo, el poder para hacerlo, toda la autoridad me es dada y yo no soy un Dios que deja a su pueblo ahí y vive a su manera. Muchos cristianos tienen una forma de pensar deísta. ¿Qué significa deísmo? Deísmo es una filosofía que surgió hace algunos siglos que dice que existe un Dios, creó todas las cosas, domina todo, Él puso en marcha el mundo y se fue a tomar una siesta y ahora depende de nosotros. No niego que Dios existe, pero no creo que Él se preocupe si me duele la rodilla o si me duele la espalda. Y es por eso que mucha gente, cuando el problema es chico, ni siquiera ora. No, ¿para qué voy a molestar a Dios con eso? Vivimos nuestras vidas como si Dios no interfiriera en nada, como si Dios no dominara en nada, como si las cosas son dominadas por la razón, por la determinación, por la ciencia, por la forma de pensar, y como que Dios no tiene nada que ver con el cambio de mando, Dios no tiene nada que ver con la educación pública, Dios no tiene nada que ver con el estudio de las ciencias, esas cosas de la sociedad. Dios tiene que ver con el espíritu. Eso no es la forma cristiana de pensar. La forma cristiana de pensar es que Dios tiene que ver con todo eso. Y no solamente tiene que ver con todo eso, pero Él dijo, yo voy a estar encima para que así sea. La presencia de Jesús garantiza que el plan no fallará, que tendremos las fuerzas para ser quien Él quiere que seamos. La iglesia de Jesús no fracasará en el mundo. Algunas congregaciones locales pueden cerrarse, pero la iglesia de Jesús prevalecerá. Porque ¿quién cuida de la iglesia es Jesucristo? Así es lo que Él nos enseña. ¿Cómo nosotros vivimos como discípulos en misión? Primeramente, hermanos, debemos luchar contra la idolatría del corazón, que trata de quitar de Jesús toda la autoridad y poner a nosotros como autoridad. Cualquier cosa que sea autoridad en su vida, que no sea Cristo la autoridad última, es un ídolo en tu corazón. Y nuestra forma de pensar en nuestra cultura, en la que nacimos, en la que cultivamos, en la que aprendimos en la familia, en el colegio, incluso que sometemos y metemos en la dinámica de la iglesia, es una forma idólatra de pensar. ¿Por qué? Porque separa el mundo entre lo privado, tiene que ver con la fe, y lo público, lo verdadero, tiene que ver con la ciencia. Esa es idolatría. Lucha contra la idolatría de su corazón. Ejercita diariamente, y es una lucha diaria, la soberanía de Cristo en tu vida.
familia tiene que ser no como tú crees que es como Cristo quiere que sea. ¿Debo yo casarme? ¿Debo yo separarme? ¿Debo yo comprar esto? ¿Debo yo vender aquello? ¿Debo yo hacer esto o a otro? ¿Con base a qué tomamos decisiones? ¿Con base a qué soñamos? Debemos someter sueños, planes, deseos, conceptos, ideas, valores. Porque hay muchos valores en nuestra sociedad que son así establecidos como dogmas inviolables. La democracia, por ejemplo. Wow, democracia es santo. Cualquier cosa que es contra la democracia es herejía en nuestra cultura. Hemos visto la semana pasada la igualdad. Wow, no toques la igualdad. Pero vamos a las escrituras y vemos que, no es así. Cristo no se rige por nuestras reglas. Él determina las reglas que deben ser seguidas. Luche contra la idolatría en su corazón, contra la influencia secular en su mente. Porque está ahí, son 40 minutos de sermón, pero son 7 días de influencia secular y ni siquiera nos damos cuenta. También fortalezca su compromiso con la iglesia, porque es en la iglesia que está la misión de Jesús. No existe misionero freelance, no existe discípulo de Jesús sin iglesia. De la misma manera que la fruta necesita del árbol. No existe una fruta que nació de la nada, que era solamente la semilla y brotó como una cabrita, así como ¡puf! No existe eso. Por eso es importante el compromiso con la comunidad de fe, porque la iglesia es la declaración hacia el mundo de que Cristo reina. Es una declaración científica, es una declaración política, es una declaración cultural, es una declaración filosófica y es una declaración espiritual. Es una declaración de que todas las otras teorías son mentiras y que la verdad de Cristo es absoluta y es la única verdad. Y uno va a decir, no, yo no puedo decir eso porque vivimos en un mundo plural. Plural es nuestro corazón, Dios es único. Y la unicidad de Dios, la seriedad, la singularidad de Dios, la realidad de que el mundo existe solamente porque Dios controla cada segundo de nuestra existencia, ella prevalecerá. Porque usted puede pensar que creen que existen muchas cosas, pero va a llegar el día donde Jesús vendrá y dirá, mira, yo dije que era así y es así. Fortalezca su compromiso con la iglesia, porque la iglesia es donde reside esa declaración de vida. Y hable de Jesús. Hable de Jesús a otras personas. ¿De qué Jesús? Del Jesús que tú conoces. Él transformó tu vida. ¿Cómo lo hizo? Cuéntaselo. No tienes que contar la teología sistemática de Louis Berkhoff, que la encarnación y todo. Explica lo que tú sabes. Porque si fue suficiente para que creyeras tú, quizás sea suficiente para que otros crean también. Cuenta tu historia, porque el evangelio es la historia de Jesús. No se enrede. Viva de tal manera que su vida hable de Jesús, de que Jesús sea un tema recurrente, de que puedas decir para las personas, yo soy así por causa de Cristo. No se preocupe en decorar un mensaje, palabras. No, sí conversa viva tan intensamente con Jesús que su conversación va a salir, porque eso es lo que haces. Eso es como vives. Es por eso que tomas decisiones como tomas. ¿Cierto? Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría.